Yo prefiero poner mis notas aquí abajo y no soltar este micrófono porque ya me tiré uno. Ya ando meses cobrándome. Bueno, ¿cómo están? Un gusto para mí compartir una vez más hoy el mensaje. Y mientras yo voy alistando por acá mi cronómetro, vamos ubicándonos todos allí en el Evangelio según Lucas capítulo 1. Todos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo y que sea Él por medio de su palabra hablando lo que cada uno necesita escuchar el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de congregarnos. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de tener vida. Hoy estamos vivos. Y estar vivos es una oportunidad que tú nos das para cambiar, para transformar todo aquello que necesitamos transformar, para reflexionar en cada uno de los pasos, Señor, que damos a diario en nuestra cotidianidad, para acercarnos, Señor, a nuestros seres amados, para perdonar y para pedir perdón. Hoy nos has regalado un día más de vida, que no pasemos por alto eso, Señor, porque muchos hoy no amanecieron. Estamos acá. Otros estarán viendo, Señor, luego esta transmisión a través de las redes, pero otros no podrán hacerlo. Quizá en una prisión, en una unidad de cuidados intensivos, no sabemos en dónde, pero a nosotros nos has dado la oportunidad de estar hoy acá y por eso te damos muchas gracias. Y oramos y te pedimos por aquellos que hoy se encuentran, Señor, batallando, Señor, por su vida en un hospital, en una clínica, por aquellos, Señor, que están en una sala de espera esperando respuestas de los médicos por la salud de sus seres amados, por las personas, Señor, que hoy sufren, padecen, que hoy llevan a cuestas, Señor, la carga de una enfermedad, la carga de un problema emocional, material, psicológico, Señor, espiritual. Por ello rogamos, Padre, para que tu bendita mano y tu misericordia los acompañe cada día. En tus manos, Señor, encomendamos esta palabra y que sea tu bendito Espíritu guiándonos y dirigiéndonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a hacer la lectura y le voy a pedir el favor que la haga con mucho detenimiento. Haga bien la lectura, porque voy a hacer preguntas al final. Y la persona que responda bien se va a poder comer un pastel de pollo. Claro, usted lo pagará, pero se lo podrá comer sin ningún inconveniente. Vamos a leer capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ojo con la lectura. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo.
¿Le respondió o no el Señor a Zacarías la oración? Sí, esa está fácil, sí se la respondió. Segunda, ¿por qué se la respondió? Andaba irrepresible. ¿Por qué más se la respondió? ¿Por qué creen ustedes que se la respondió? Háblenme duro porque el tapaboca no los deja. Es que no les entiendo. Porque creyó. Entre el tapabocas y la risa no más a poder responder. Porque Juan iba a abrir el camino para el Señor. Bien, ¿por qué más? Porque obedecía a todos los mandamientos. Muy bien, todo eso está muy bien, sí. Pero ¿por qué más? Estaba dentro del plan divino. ¿En dónde estaba él? ¿Y en dónde estaba ejerciendo el sacerdocio? ¿Y en qué parte del templo? Y por aquí ya lo dijeron. En el altar del incienso. Ojo, porque eso es clave y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Des en cuenta todas las respuestas que dimos. Y las respuestas que dimos están direccionadas a cosas que sentimos, ¿verdad? A la trascendencia, porque es el plan divino, porque Juan era el que iba a abrir el camino, porque era el proyecto de Dios, porque él fue irreprensible, porque se portó muy bonito, y eso está bien, eso no está mal, es correcto, pero omitimos el espacio físico donde estaba él. A ese no le prestamos cuidado, no le prestamos atención. Y ojo, porque no es lo mismo que Dios te responda, gracias, pero es que no hay dónde. No es lo mismo que Dios no es lo mismo que diga, y Dios le respondió a Zacarías, a que el texto nos diga, y Zacarías estaba en el altar del incienso. Eso, si lo puso Lucas, es porque ya tiene algo que ver con todo el rollo. Hoy vamos a hablar, y el tema hoy es: sin sacrificio no hay oración. Sin sacrificio no hay oración. Esto trae algo aquí adentro metido. Ni idea qué es esto. Bueno, sin sacrificio no hay tinto. Pero esto es panelas acá por allá esta panela le hicieron J y K, los Men in Black, porque esto parece la pata de un extraterrestre. Bueno, démoslo ahí. Yo recuerdo cuando mi papá ya venía borracho para la casa, cuando yo estaba chiquitín, la vieja confiable de ese entonces, como dicen ahora, era llegar con pollito asado. Porque en ese entonces el pollo asado no es como ahora, que eso cualquiera va y se compra medio pollo. Ustedes no me lo van a creer, estos peladitos de esta generación, ¿cierto? Pero antes el pollo asado era un lujo, eso no cualquiera compraba pollo asado. Y eso, cuando medio sobraba para comer pollo asado, yo viví la época en que el pollo era un lujo. El pollo asado era un lujo. Y mi papá, cuando llegaba tomadito, llegaba con su pollo asado. Claro, a mí y a mi hermano nos gustaba que se enjarreterara todos los días para que comer pollo asado todos los días. Sin embargo, ya el hecho no era solamente llegar con el pollo asado, llegar tomado, sino cuando llegaba a maltratar físicamente a mamá. Eso ya era otro rollo, ¿sí? Eso ya era otro tema. Y después tal vez él pensaba que después de un golpe en la cara, de una paliza, de una trilla, trayendo una serenata, iba a poder borrar lo que él había hecho. Y hoy eso se mantiene. Hoy en las parejas hay palabras, y tenemos palabras y acciones muy fuertes hacia nuestra pareja, y después pensamos que con un perdóname, una dedicatoria, una salida a almorzar, esa herida que se generó, eso que se ocasionó de mala manera, ya se borró. El problema es que se lleva pollo, se lleva serenata, pero vuelve y se maltrata, ¿cierto? Entonces como que perdono y se calma por un tiempo, y vuelve y la embarra, y otra vez perdóneme, y otra vez serenata, y otra vez pollo, vuelve y perdona, y vuelve y se calma, y vuelve, y así. Con Dios no funciona así.
Y ahí es donde yo les quiero poner el ejemplo. Sin sacrificio no hay alabanza, no hay adoración. La adoración en el ejemplo que les estoy presentando es realmente una transformación genuina. Cuando la persona realmente sabe que cometió un error y cambia y se aparta de su error y no vuelve a insultar a su esposa o no la vuelve a su esposo, no le vuelve a golpear a su pareja o no le vuelve a ser infiel si es que fue perdonado o perdonada por una infidelidad. Eso es la adoración. La adoración es que yo cambio y me aparto de lo que estoy haciendo mal. Eso es adoración. Pero para llegar allá tiene que haber un sacrificio. ¿Y en qué consiste el sacrificio? En estar dispuesto a dejar todo eso que yo era antes para poder cambiar y para poder transformarme. Eso es sacrificio. Eso es sacrificio. Y sin sacrificio no hay adoración. Si no, pregúntenle a estos pelados que están en el colegio. Si no estudian, se tiran el año. Pero ¿saben qué ha hecho la normatividad colombiana y la legislación y los ministerios de educación? Han hecho todo lo posible para que estos chinos pasen el año sin estudiar. Todo. No, es que el niño no puede hacer trabajos porque es que el niño no sé qué hay, porque es que entonces van y ponen una tutela y le toca a los profesores pasarlo como sea. No, en mi época usted no pasaba y no pasaba. Sí, pero también tenía profesores que les llevaban un detalle de adoración los papás el último día y los chinos milagrosamente pasaban sin estudiar. Eso se llama soborno y con Dios no funciona así. Y muchas veces en la iglesia, en las congregaciones queremos sobornar a Dios. ¿Cómo lo queremos sobornar? Pues entre semana, de lunes a sábado, nos hemos portado como se nos ha venido en gana. Y hemos hecho todo lo que a Dios no le gusta. Y estamos haciendo las cosas muy mal, pero llegamos acá el domingo, bien sea acá, bien sea cualquier otro templo, a cualquier otro lugar, de fe cristiana evangélica, de fe cristiana católica, de fe protestante, a cualquier templo. Eso es un problema general en el cristianismo, de cualquier confesión de fe. Que vamos el domingo, porque es que tenemos en la mente es que el domingo es el día del Señor y los otros 7 de quién son, los otros 6 de quién son. Es que el domingo yo voy a darle adoración al Señor y los otros 6 entonces ¿a quién le das adoración? Es que el domingo yo vivo en comunión, voy a tener comunión con Dios y los otros 6 ¿con quién tuviste comunión? Entonces el concepto que tenemos es el de chantaje. Venimos acá, cantamos, levantamos las manos, damos una ofrenda, compartimos, aplaudimos. Ese es el pollo asado. Esa es la serenata. Pero salimos de acá y el de lunes a sábado vivimos en las mismas circunstancias de pecado y de contrariedad de siempre. Y pensamos entonces que nuestra relación con Dios está maravillosa porque venimos a un día de culto y cantamos y oramos. No, la oración no fluye así. ¿Y por qué es importante este texto de Zacarías? Por el lugar donde él está. Dice que a suertes le tocó. ¿Sí? O sea, tampoco fue que él dijo yo tengo que entrar allá, sino que a suertes le tocó. Entonces les voy a contar un poquito cómo funciona. No en este templo que estamos leyendo, porque el templo de Lucas en el siglo I es muy diferente al que les voy a contar ahorita, que es el tabernáculo de Moisés. Casi, estamos hablando, casi 1000 añitos atrás, por ahí, descachado. Es la profe Angie me oyó ahorita con las fechas. Pero casi 1000 añitos allá descachado. Pero les voy a contar cómo funciona. Cómo funcionaba el tabernáculo. Para hablar de 2 altares y luego empalmar todo esto en la conclusión que quiero compartir el día de hoy. Hubo un lugar que se llamó Tabernáculo de Moisés. Ustedes lo van a encontrar en el libro del Éxodo. ¿Qué era el Tabernáculo de Moisés? Dios mío, en el nombre del Señor tomamos otro sorbito, Padre. Árbol de la esperanza, mantente firme, no lloren tus hojas al despedirme. Yo me estoy tomando ese tinto Amparito, no empiecen ahorita a decirle, dale al Señor el descanso eterno, brille para la lista. Amparito me dice, no, pastor. Voy a explicarles, tratar de explicarles con este espacio que tenemos acá más o menos cómo funcionaba el ejercicio en ese tabernáculo de Moisés, porque seguramente muchos, ¿quién no conoce o nunca oyó hablar del tabernáculo de Moisés? Levanten la mano con toda confianza que todos vinimos al mundo a aprender. ¿Quién no conoce cómo funciona el tabernáculo? Levanten la mano. ¿Los demás sí? No, estamos bien. Estamos bien. ¿Qué dice la Biblia de ese tabernáculo? Era un lugar no como este, era mucho más grande, pero lo vamos a entender así. Donde están ustedes,
hay un lugar que se llama los atrios, se llamaban los atrios, que era como el patio, ¿sí? ¿Alguna vez les han metido el carro o la moto a los patios? Ahí estaban todas las motos y todos los carros parqueados, ¿sí? Los atrios, hasta ahí llegaba todo el mundo y hasta ahí podía llegar todo el mundo. En ese espacio, digamos, donde está situada esta luz y este celular y este trípode, había un altar. En ese altar, que se llamaba o se conoce como el altar de bronce, en ese altar se mataba el animalito que se venía a sacrificar. Fuera el cordero, fuera el buey, ¿verdad? Fuera el palomino, lo que se traía para matar, se mataba ahí. Pero la gente sola, hasta ahí llegaba, no podían pasar de acá. Aquí ya viene como una casita que estaba encerrada, del patio para acá. Y hasta este lugar podían llegar los sacerdotes. No cualquiera entraba acá, el sacerdote. Y esto se llamaba lugar santo, aquí donde estoy yo, el lugar santo. Acá. Quedó perfecto el ejemplo, Dios es bueno, que el lugar santo. En el lugar santo había otro altar, pero en este altar ya no se mataba ni se sacrificaba, en este altar se ofrecía incienso, pero los dos eran altares. Allá había sangre y había grasa del animal y había fuego y había sacrificio y había juicio. En este altar ya no había eso. Aquí había un aroma bonito, un aroma hermoso. Pero hacia allá, hacia el fondo, donde están los instrumentos, había un velo acá que no permitía ver. Y allá solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Solamente era el único que podía entrar. Y ese lugar se conocía como el lugar santísimo. Y solamente los sacerdotes podían llegar hasta acá. El pueblo podía llegar hasta allá. Pero solamente uno, el sumo sacerdote, que en su momento era Moisés, y luego Aarón, podían entrar hasta allá. Nadie más podía ingresar. ¿Qué había allá detrás de ese velo? O se entendía que había allá la presencia misma del Señor. Entonces solo había una persona de todo el pueblo que podía entrar a la presencia misma del Señor. Pero centremos nosotros la atención en esos dos altares. Vamos a leer un poco acerca de esos dos altares. Vamos a leer el primero, Éxodo 27. Éxodo 27. El primer altar que les nombré, que es el que está acá, donde está la cámara. 27, versículo 1 en adelante. Dice: harás también un altar de madera de acacía, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Ahí se iba a cocinar, ahí se iba a hacer el asado. Ahí era donde se fritaba el animalito. Bueno, se cocinaba. Ojo con los elementos, madera y bronce, son muy simbólicos en la Biblia. La madera en la Biblia representa, en un contexto teológico hebreo muy antiguo, la humanidad, el ser humano. Al ser humano se le relaciona con la madera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el hombre brota de la tierra, fue hecho de la tierra, al igual que los árboles que brotan de la tierra. Por eso el hombre se relaciona con la madera, porque los dos brotan de la tierra. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la madera me está hablando de humanidad, pero está recubierta ¿con qué? Bronce. El bronce es un elemento en la Biblia que representa juicio. Entonces el juicio, lo que representa ese elemento, bueno, esto es mucho más extenso y más. ¿Quiénes están conmigo en el curso de Biblia los lunes? Ay, solo Esthercita, bien, porque nos la vamos a disfrutar, y la pastora, los demás van a quedar iniciados hoy. Entonces la madera y el bronce representan ese juicio sobre la humanidad, o el juicio sobre el humano. Un juicio que está simbolizado y tipificado con la muerte. Ojo, con la muerte. Juicio. Al juicio asistimos todos. Por eso está en el patio. Al juicio asistimos todos. Pero no todos podemos entrar a la adoración. No todos podemos entrar a la adoración. ¿Y por qué? ¿Por qué no todos podemos entrar a la adoración? Porque a la adoración solamente entra el sacerdote. ¿Y quién es el que es sacerdote? Aquel que ofrece el sacrificio.
Ya les voy a ir explicando. Entonces ahí está el primer elemento. Pero hay algo interesante. El fuego de ese brasero, para los que hemos hecho un asado cuando se termina, que ya estamos todos llenitos, ya comimos, sabroso, ¿cuál es la voz de la mamá? Apaguen esa vaina, échenle agua. Tiene uno con la agua ahí, ¿cierto? Que queda uno oliendo sabroso, todo humeante. Pero el fuego de este altar no se podía apagar. La orden era que estuviese siempre encendido. Busquemos Levítico 6. Levítico capítulo 6, ahí adelantico. Levítico capítulo 6. Y vamos a leer versículos 12 y 13 de Levítico 6, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Luego, lo que me está hablando de este altar es que aquí debe haber un sacrificio constante. No es que yo sacrifico y dejé de sacrificar. Los del pueblo sacrificaban una vez y se iban. Por eso no pueden entrar a la adoración. Ya ahorita me van a ir entendiendo. Pero el sacerdote sí debía estar todo el tiempo ahí. Échele leña, échele carbón, bolíele tapa y métale animalito. Constante sacrificio. Ese fuego no se puede apagar. Ya me está hablando de un sacrificio constante, de un juicio constante sobre el ser humano, sobre la humanidad. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Quiénes están en el curso de Biblia conmigo? ¿Solo Estercita? Uy, nos quedan 4 clases, pastora. Todo esto lo vamos a ver más a fondo. Ellos no. Ellos están en los patios. Nosotros vamos a ir al lugar santísimo. Viene el segundo. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. ¿Para qué no se ponen a estudiar? Entonces, segundo, el altar del incienso. Vámonos allá a Éxodo 30 y vamos a ver qué nos dice el segundo altar. También es un altar, pero ya el ejercicio en ese altar es un ejercicio muy diferente. Y ahí está. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 30 del Éxodo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Este ya no es para quemar animales, este es ya para quemar incienso, ya es la ofrenda aromática. No huele igual, ¿verdad? Quemarle la grasa a un animal que quemar, un incienso. El aroma ya es diferente. Es un altar, pero ojo, ¿de qué está hecho ese altar? Léalo. También está hecho de madera de acacia. También está hecho, pero este ya no está cubierto de cobre, de bronce. ¿Está cubierto de qué? Versículo 3, léalo. De oro, ojo, el oro, señal de la divinidad, señal de la realeza, señal de lo divino. Allá hay un altar que está cubierto de bronce porque representa juicio. Es el juicio por el que todos debieran pasar, pero algunos lo omiten y el sacerdote está constantemente sacrificando. Pero luego en este otro altar ya no se habla de juicio, ya se habla también de madera, humanidad, ser humano, pero ya recubierto no de juicio, sino de gloria, de gracia, de esplendor. Y el aroma es diferente. El altar de acá adentro es un aroma agradable, es rico. Leamos otra cosita aquí de este altar para decirles algo. 37, Éxodo 37. Leamos el 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo de longitud, de otro codo de anchura. Versículo 26, lo cubrió de oro, su cubierta y sus paredes, alrededor sus cuernos, le hizo cornisa de oro. Y le hizo también anillos de oro. Ojo, este altar tenía cuernos y ese altar tenía cuernos. ¿Cuántos cornudos hay en esta? Tenía cuernos. Pues como tú el que se para aquí hace esas preguntas, ¿no? Los chinos de alabanza perdidos esta mañana. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios?
El día que ustedes quieran ver a un predicador o alguien aquí al frente perdidos porque empieza a hacer esas preguntas, no sabe qué decir. Y a veces uno se confunde, ¿cuántos vinieron esta mañana? Ay, no, pues era que los que no vinieron van a responder desde la casa. Los cuernos, pues ya saben cómo soy, para qué me ponen a predicar. Los cuernos, este tiene cuernos y este también tiene cuernos. Los cuernos son señal de poder. Aquí en alguna predicación les expliqué ya qué se representan los cuernos. El cuerno en el Antiguo Testamento, en el lenguaje bíblico, representa poder, fuerza. La fuerza del juicio y la fuerza de la gloria. El poder del sacrificio, el poder de la adoración, el poder el poder de la entrega, de la muerte y el poder de la resurrección y la gracia. Pero son 4 cuernos en cada esquina. El altar tiene 4 cuernos. Ojo, el número 4 en lenguaje bíblico, los 4 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. Es decir, el juicio alcanza para la totalidad de la tierra, así como la gracia es bienvenida también para la totalidad de la tierra. El que se sacrifica acá ofrece su sacrificio por todos los seres humanos para que todos los seres humanos puedan entrar a dar gloria. Ese altar es una tipología bellísima, entendida desde la alegoría bíblica, como la imagen del Señor Jesucristo. Ese altar representa la imagen del Señor Jesucristo. El sacerdote que no solamente es sacerdote, sino que él mismo es altar. Él mismo se ofrece. Él es el sacrificio constante que está delante del Padre. Cuando usted y yo oramos hoy, le decimos al Padre, perdóname, Señor. El Señor no es que esté mirando lo que ocurrió hace 2000 años en una cruz, sino que el Señor constantemente tiene ese evento presente delante de Él. Porque su tiempo, el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros que ya llevamos aquí, este man ya lleva 20 minutos, ¿a qué horas acaba? No, el tiempo de Dios es constante, es eterno. Mientras para nosotros el sacrificio en la cruz fue hace 2000 años, para Dios sigue presente en este momento, vivo, hecho, día a día. Ese lugar representa y tipifica a Jesús. Jesús es el sacrificio mismo. Él es altar y Él es sacrificio. Y Él es adoración y ofrenda para Dios al mismo tiempo. Él es juicio, pero también es Dios. Él es sacrificio y Él es gloria. Por eso estos 2 altares son de madera de acacia, porque la madera está representando al que se hizo hombre, pero que está revestido de juicio y al mismo tiempo revestido de gloria. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque hasta aquí muy bonito explicado. Es Jesús. Y nosotros, bueno, volvamos a Lucas. Si nosotros leemos la primera carta de Pedro, que la estamos trabajando con el pastor Jesús, vamos a encontrar que en esa carta se habla y se dice, vosotros sois real sacerdocio y nación santa, ¿verdad? Somos real sacerdocio y le hemos dado muchas explicaciones, las cuales son interesantes. Pero si la persona que está escribiendo la primera carta de Pedro es consciente y conoce lo que dice el Antiguo Testamento, la invitación es a ser sacerdotes, es decir, a que nosotros estemos presentando constantemente sacrificio y constantemente adoración. Solo hay un recurso o un medio que es aquel que es sacrificio y que es adoración, que es Jesucristo. Pero para que yo pueda estar conectado con ese altar, mi vida tiene que ser un sacrificio constante. Muchos llegan al patio, le entregan al sacerdote el animal y se van porque piensan que ya su pecado fue perdonado. Eso fue lo que pasó en el templo cuando Jesús les volteó las mesas a todos. ¿Qué les dijo? Ustedes son unas porquerías. ¿Qué dijo el Señor en ese momento? Citando a Isaías y citando a Jeremías. Dijo, han convertido mi casa en cueva de políticos, de ladrones. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Jesús se altera? No como dijo un famoso predicador, porque no le dieron una buena ofrenda. No. No, eso es carreta.
Porque lo que la gente estaba haciendo era lo siguiente: llegaban al templo, le dejaban el animal al sacerdote y se iban convencidos que con dejar el animal y que con que el sacerdote lo matara, sus pecados iban a ser perdonados. Jesús les dice: no, señores, así no es. Esta casa no es cueva de ladrones donde ustedes van y hacen todo lo que quieren en la semana y vienen, dejan su pecado acá y salen como si no hubieran cometido nada. No, señor, eso es lo que se hace en las cuevas de ladrones. Bueno, aquí en Colombia los llamamos reducidores, ¿sí? Que es lo que todo lo que se roban lo llevan para una casa y allá lo reducen y lo revenden. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es que usted no venga a meter su pecado acá. Entonces, porque venimos un domingo acá, cantamos, salimos, el pastor oró por mí, me impuso la mano, sentí el corrientazo, hablé en lenguas, temblé, empecé a dar vueltas en el piso, a decir: ¡epa, epa, epa! Para los que vieron la película ya saben de qué. Entonces pensamos que por hacer esas cosas salimos perdonados. No. El congregarnos, el reunirnos es un ejercicio comunitario que nos es necesario para mostrarle al mundo que aquí hay una comunidad que está unida, que somos un cuerpo, para apoyarnos los unos a los otros, para estar atento a la necesidad del hermano, no para chismear, para tendernos la mano, para mostrar una unidad, para juntos en la oración dar gloria al Señor. Pero este ejercicio no es para perdonar los pecados a nadie. Que si usted aprovecha una reunión como estas para entregar su corazón y disponerse, eso es otra cosa. Pero eso no tiene que ser un día, sino usted tiene que mantenerlo constantemente todos los días de su vida. Cuando en la primera carta de Pedro se dice: vosotros sois real sacerdocio, no se lo está diciendo solo a los varones, porque por ahí hay otra enseñanza, otra doctrina que nos dice: el hombre es el sacerdote de la casa. ¿Sí la han escuchado? Y es que el hombre es el sacerdote de la casa. Y entonces ellas, ¿qué son? ¿Toda la carga para nosotros? O sea, ellas no pueden orar, ellas no pueden interceder, ellas tampoco. El sacerdocio es genérico. El sacerdocio no es exclusivo para un sexo y para el otro no. Pedro no dice: y vosotros sois solamente los varones, real sacerdocio y nación. No, para todo creyente, hombre y mujer. El ejercicio del sacerdocio es para todos. Todos debemos mantener una vida de constante sacrificio. ¿Y qué es ese constante sacrificio? Es que todos los días yo debo reconocer en qué estoy metiendo la pata para cambiar. Porque nosotros queremos saltarnos este altar. Siempre nos queremos saltar este altar y de una vez brincar a este. Yo te doy adoración. Yo te adoro, Señor. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su condición delante de Dios? Ahora que andamos buscando, los pastores andan buscando un lugar para irnos. Es duro, Pastor Jesús, cuando la gente dice: ¿para qué es el lugar que quieren tomar en renta? ¿Para una iglesia? Dicen: no, a iglesias no. Oiga, así de bien les habrán quedado que no le arriendan una bodega para una iglesia. Así de bien habrán quedado. Es triste salir a la calle y escuchar los peores testimonios de los cristianos evangélicos. Uy, miren, ese señor que es cristiano y tiene como 3 mujeres. Y uno a mirar y es cierto. Y el peor testimonio le estamos dando nosotros. Eso es triste, a mí me da piedra, a mí me duele. No, y fulano de tal, ¿qué pasó con fulano de tal? No, ese los tuvimos que echar de acá, porque nos estaba robando aquí las cosas de la empresa. Y era el que uno había recomendado y que iba a la iglesia. Yo una vez recomendé una familia cristiana de la iglesia para un apartamento. Se fueron debiendo 7 meses y pagaron con un cheque chimbo. Perdonen por la palabra cheque. Y después, como a los 3 años volví a caer, recomendé a otro amigo, director de alabanza, de otra congregación, de aquí no, para que no empiecen a mirar a los de alabanza, no. Lo recomendé con una amiga. Me dijo: ¿tú me lo recomiendas? Seguro. Sí, no, yo te lo recomiendo. Ese se fue viéndole como 3 meses y cuando se fue a la casa les dejó la llave del agua abierta para que les llegara el recibo más caro.
Pero allá estaba todos los domingos en la iglesia cantando y dirigiendo, diciendo: ¿cuántos vinieron a alabar a Dios? Gloria a Dios, vamos a cantar. Y era los que oraba así: oh Señor, oh, aquí estamos, Señor. Y mientras hacía: oh Señor, le estaba robando el arriendo a la señora que le rentó. No sé si me estoy haciendo entender. No puede haber adoración si no hay sacrificio. Es que juramos que Dios, como Dios está acá. ¿Se acuerdan que les dije que aquí hay un velo? ¿Sí? No es el mismo velo del altar, pero el templo tenía un velo allí también que simbolizaba que detrás de ese velo estaba la presencia de Dios. Los evangelios dicen que cuando Jesús muere, ese velo se rasgó. ¿Qué quiere decir con que el velo se rasgó? Con que el sacrificio del cordero ya no hace que yo requiera que otra persona vaya por mí, sino que yo mismo, a través de ese sacrificio, puedo ir a la presencia del Padre. Ya no necesito al sacerdote. Por eso yo también soy sacerdote, porque yo ya puedo ir a la presencia del Padre. Pero todos queremos ir a la presencia del Padre a adorar sin sacrificio. ¿Entienden la importancia del lugar donde está Zacarías cuando leímos Lucas 1? Zacarías está en el lugar del incienso. Y si leemos todos los versículos de ahí para atrás que les dije al comienzo, léanlo muy bien, vamos a encontrar varios elementos. Él y su esposa, ¿cómo fue su vida? Irreprensible, a pesar de no poder tener hijos. Y lo que representa para esta cultura no tener hijos es la tragedia más grande que la muerte. Porque usted podía morirse y entendía la muerte como una parte de la existencia de la vida, pero morirse sin hijos era una tragedia que hacía que usted no tuviera descendencia, que su nombre nunca fuera recordado. Por eso no tener hijos era más trágico que la muerte. Pero a pesar de su dolor, de su situación, de sus circunstancias, su vida fue irreprensible. Y ahí estaba él ejerciendo el sacerdocio. Y llegó el momento en que por suertes. ¿Y qué es eso de suertes, pastor padre? Trabajo con curas todos los días. Entonces, padre tal cosa, padre tal cosa, padre tal cosa. Señor. Eso lo editan, me hacen el favor. Como la alabanza. Uy, sí. Me perdí, me hicieron perder. Zacarías, no podían tener hijos ya. Zacarías le tocó por suertes. ¿Y cómo es la suerte? ¿Cómo se echaba suertes? Se ponían todos los sacerdotes que están en el templo sirviendo y pensaban: piedra, papel o tijera. No, habían unas piedras, ¿sí? Las famosas Urín y Tumín. Corrígeme, Angicita, la profe Angie me ayuda. Esa era una forma de echar suertes, parecido a los dados. Se echaba la suerte, eso tenía una simbología, y ahí aparecía la persona que debía entrar. A Zacarías le tocó. Pero lo que la Biblia dice por suerte, entendámoslo como algo del orden divino. Una persona que toda su vida ha hecho lo correcto de Dios y constantemente ha entrado en sacrificio, la respuesta, aunque tarde, le llega. Aunque tarde, le llega. Y le llegó la oportunidad. Pero miren que él ya no está en ese altar. ¿Dónde está Zacarías? Aquí, en el de la adoración, en el del incienso. ¿Y por qué el incienso lo relacionamos con adoración? Dentro de la cultura oriental, el aroma agradable es lo que se le da a la divinidad en acción de gracias. La oración, en este caso, como dice el libro de Apocalipsis, es el incienso que sube a la presencia de Dios en acción de gracias. Es la oración. Pero ¿la oración de quién? La oración de aquel que ha sido sacrificio. La oración de aquel que se ha transformado. La oración de aquel que todos los días quiere cambiar su vida. La oración de aquel que sabe que si cometió un error, lo cambia y no lo vuelve a cometer. Esa oración es la que un día va a poder permitir traerlo y acercarse a este lugar. Y en este lugar va a encontrar respuesta. Y aquí viene la gran noticia para todos. Si usted lleva 1 año, 2 años, 3 años orando y Dios no le ha respondido, déjeme decirle que a Zacarías, con mucho gozo se lo digo, la respuesta se le demoró toda la vida. Pero llegó.
Y llegó en el momento que tenía que llegar. No iba a ser lo mismo para Zacarías haber tenido un hijo 30 años atrás que haberlo tenido en el momento que iba a llegar el Mesías, porque el hijo de Zacarías fue quien le abrió paso a la obra mesiánica de Jesucristo. No solamente le dio un hijo a Zacarías, sino que le dio un hijo que iba a marcar la historia para siempre. Pero se le demoró toda la vida. Sin sacrificio no puede haber adoración. Hazme favor, chama. Nosotros queremos saltarnos todo el tiempo. Hay muchas cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero no las cambiamos. ¿Saben qué hacemos nosotros? A veces buscamos a los pastores: pastor, ore por mí para que yo cambie. No pedimos eso muchas veces. Ore por mí, pastor, para que yo cambie. Pues cambie. Es como si a mí me dijeran: pastor, ¿qué hago para dejar de oler a feo? Pues báñese. Pastor, ore por mí para que me bañe. No, báñese. Claro, estoy siendo muy sarcástico. No todos los procesos son iguales. Hay procesos en los que vamos a necesitar compañía. ¿Sabéis cuando actuamos los pastores? Y no solo los pastores, todos los que somos sacerdotes. Por eso nos llamamos hermanos aquí en la iglesia, porque yo puedo contar con usted como un hermano. Venga, ayúdeme en esto. Yo no puedo solo, listo, yo lo voy a apoyar. Pero usted tiene que estar dispuesto a matar aquí eso que no le sirve. Usted tiene que estar dispuesto a acabar con eso que usted no le hace bien. Porque si no hay disposición, difícil va a ser el trabajo. Difícil va a ser. Por eso nos llamamos hermanos. Y no en el sentido religioso de hermano John, hermano Pacho, hermano Helber. No, eso es una terminología, no en ese sentido. El sentido de decirte: cuenta conmigo como un hermano, yo te voy a acompañar, yo te voy a apoyar. Para eso estamos. Pero sin sacrificio no va a poder haber una adoración genuina. Que Dios es misericordioso, eso es una cosa. Y quiero cerrar recordándoles una parábola que todos conocen, la parábola del hijo pródigo. El muchacho venía cochino, ¿verdad? Para quienes no conocen la historia, allá en el Evangelio de Lucas, fue un pelado el papá le dio la herencia, y el chino fue y se la despilfarró y terminó cuidando marranos, y tenía hambre, pero ni siquiera le daban de comer lo que le comían los marranos. Y él, allá envuelto en todo su dolor, dijo: oiga, yo me vuelvo para la casa de mi papá. Ya no le voy a decir que me reciba como hijo, porque yo la embarré con él. Le voy a decir que me reciba como obrero, porque los obreros de mi papá comen bien, pero es que yo ni siquiera estoy comiendo. Y cuando el chino se devuelve, y él iba por el camino pensando cómo le iba a decir al papá, él pensó que el papá no le iba a recibir. El papá estaba en la puerta esperándolo y no lo dejó llegar. El papá se abalanzó sobre él, lo abrazó por el cuello y lo besó. Olía a marrano y lo besó y lo abrazó. No le importó untarse él también. Hijo, te estaba esperando. Muchos queremos hacerlo del hijo pródigo, pero ¿cuál es la gran enseñanza del hijo pródigo? Que el chino nunca más se volvió del lado del papá. Que el chino entendió que la misericordia del papá merecía también de parte de él un acto de gratitud. La parábola del hijo pródigo se cierra con el malestar del hermano mayor, pero los dos se quedan en la casa, tanto el que se enojó como el que se fue. Nosotros queremos hacerlo el hijo pródigo, pero lo queremos hacer mal. Yo quiero que Dios venga y me abrace, pero volver a irme a untarme con los marranos, y el domingo volver a que venga y me abrace, y volver a untarme con los marranos, y el domingo, y así sucesivamente. Así no va a funcionar. Así no va a funcionar si tú no estás dispuesto a entrar a este altar, a sacrificar lo que tienes que cambiar. Posiblemente por eso tu oración no ha sido no escuchada, sino atendida, porque Dios las escucha todas. Pero tal vez por eso no ha sido atendida, porque Dios es un papá que forma. Y Dios no es papá que malcría a sus hijos, que les da todo lo que le piden, así se estén portando mal. No,
Tenemos que aprender. A veces aprendemos bien, a veces aprendemos a las malas. La idea es que aprendamos. La invitación es hoy: sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar para luego poder hacer una oración que realmente le rinda adoración al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Y cada uno hable con el Señor. Usted sabe qué es lo que debe llevar a ese altar y sacrificar. Solo usted lo sabe. Pero sobre todo, que el sacrificio represente una transformación y un cambio. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos que dejar. Cada uno lo sabe. Hay gente que lo quiere dejar y hay gente que no. Eso es una decisión libre. Si usted no quiere dejar su vida pecaminosa, no lo haga. Pero tampoco pretenda acercarse al Padre buscando toda la misericordia si usted no ha querido brindarle a Él por lo menos un gesto genuino de transformación. Que Dios tenga misericordia con usted y conmigo todos los días no quiere decir que Dios tolere lo que hacemos todos los días. Y ojo con esto: Dios es un Dios tardo para la ira, pero que sea tardo no quiere decir que no se aire. Que sea tardo no quiere decir que nunca llegue el momento en que se va a enojar. Que sea tardo no quiere decir que un día no se canse de dar y dar y dar oportunidades. ¿Qué tiene que presentar usted hoy delante del Señor? Preséntelo. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, gracias. Hoy nos has hablado, Señor, de la importancia de la adoración, Señor, precedida por un sacrificio. Hable con el Señor. Padre, yo hoy te presento mi vida. Y tú conoces todas esas cosas, Señor, que yo todavía no he querido cambiar. Y aquellas en que no he podido, Señor, por eso vengo a ti pidiéndote que me ayudes. Y por eso acudo a mis hermanos, a mis amigos, a mis pastores, diciéndoles: apóyenme en esto, porque yo quiero salir de esto. Solo no puedo, pero quiero hacerlo. Yo no quiero dirigirme a ti, Señor, de una manera hipócrita, presentándome como si yo no cometiera errores y simplemente rindiéndote, Señor, adoración. No, yo quiero, Señor, pasar por ese altar, porque hay muchas cosas en mi vida, Señor, que tienen que morir todavía. Porque hay muchas cosas que yo no he querido sacrificar. Porque sé que hay cosas en mi vida que te molestan, Señor, que te incomodan. Que en tu amor y tu misericordia, papá, tú me llevas, me sostienes, me abrazas, me consientes. Pero sé que te lastimo cada vez que yo cometo esas acciones, que pienso de esa forma, que hablo de esa manera. Y es lo que yo quiero sacrificar, Señor. Pero no sacrificarlo solo hoy como un acto lleno de emocionalismo, sino sacrificarlo genuinamente, constantemente. Constantemente, como dice tu palabra, Señor. Que todos los días yo vaya, Señor, a la reflexión a cada instante de mi vida y pueda reconocer lo que está mal y pueda reconocer tu grandeza pidiendo perdón también. Hoy, Señor, nos enseñas que sin sacrificio no hay adoración. Que muchos nos queremos saltar ese paso del sacrificio. Que muchos no queremos dejar atrás el pecado y la vida, Señor, que a ti no te gusta. Pero que cuando estamos en problemas, sí queremos venir a pedirte a ti todo. Queremos pasar de una vez al lugar santo, sin estar dispuestos a entregar, Señor, todo eso que no está bien delante de ti. Ayúdanos cada día, porque todos los que estamos acá necesitamos cambiar a diario, transformar. Ayúdanos, pues solo en tu mano, Señor, y en tu presencia podemos ser diferentes. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje, y que tu amor, Señor, y tu gloria nos acompañen hoy y siempre. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias. Señor les bendiga. Vamos a continuar en este momento. Igual es un momento de adoración.